Bienvenidos a otra emisión de Grado Cero. En esta ocasión nos encontramos presentando Cómo ser un mexicano exitoso con Adrián Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que te motivó a realizar este libro? Me motivó mi historia personal. Yo crecí en un pueblo de 15,000 personas, Río Verde, Solís, Potosí, donde muchos de mis compañeros son migrantes en Estados Unidos. Algunos otros, sus papás tenían la posibilidad de darles estudios universitarios y se desarrollaron más ampliamente. Yo por circunstancias llego a los 13 años a Guadalajara. Mi mamá era una efusiva y motivadora a la educación. Ella decía que la única herencia que nos iba a dejar era nuestra educación, entonces siempre nos dio a mi hermana y a mí lo mejor para estudiar, las mejores herramientas para estudiar, y empiezo a desarrollarme, empiezo a ser empresario, termino mi carrera, empiezo a estudiar una especialidad, empiezo a tener éxito en el ámbito profesional. Y entonces regreso atrás o volteo atrás y digo, bueno, si yo pude, ¿por qué otros mexicanos no? O sea, mis condiciones de vida no eran las peores de México, pero tampoco eran las mejores, y si yo pude llegar hasta donde estoy, ¿por qué otros no? Hace 4 años, en el 2010, me convierto en maestro de negociación profesional en ITESO, en mi alma mater, donde yo estudié. Y veo que mis alumnos, los chavos, vamos a decirlo así, tienen las mismas inquietudes. Dicen, yo quiero más, pero sí vengo a la escuela, pero la escuela no me ofrece todo eso que quiero llegar a hacer, no, necesito más herramientas. Y entonces mi clase se convierte en una clase de emprendurismo motivacional, porque yo decía, no solo son las herramientas, sino también la parte de la cabeza donde tú creas que sí puedes. En base a eso, en base a que me empiezan a invitar a dar pláticas sobre mis empresas, sobre mis proyectos, empiezo a hacer la conferencia Cómo ser un mexicano exitoso. Nace la conferencia, la perfecciono, la documento más. Después nace Cómo ser un mexicano exitoso el libro, se los presento a Eman. Eman le encanta la idea y no solo hacen mi libro Cómo ser un mexicano exitoso, sino lanzan Mexicano Exitoso, que va a ser toda una plataforma de varios editores, de varios libros, de varios autores, perdón, de varios libros, de más conferencias, de más pláticas, para cambiar el chip de los mexicanos, para decirle al mexicano, sí puedes cambiar, sí podemos tener un éxito, sí podemos tener muchos logros. Hay mucha gente que lo está haciendo, ¿por qué tú no? Ok, bueno, mencionas que es una plataforma, entonces, ¿cuál es, bueno, desde tu área como autor, qué es lo que entiendes por éxito? Éxito, mira, el éxito tiene muchas definiciones. Podríamos decir que es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y cumplirlo, hacer, pues ya está en el hacer. Es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y hacer, vamos a decir, soñar en hacer cosas y cumplir las cosas que dijimos que hacíamos. Mi definición en el libro es ser un mexicano exitoso, ser en lo personal, porque aquí ya vamos a hablar de que la persona que lo está leyendo tengo que convencer a él, no se va a leer ante 1,000 personas, bueno, cuando hay conferencias sí. Es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, un crecimiento constante, que todos los días tengas un pequeño objetivo, una nueva meta que alcanzar, leer un libro, meterte a un diplomado, ir a una conferencia, un nuevo proyecto que te van a hacer avanzar. Lamentablemente hay un momento en que los mexicanos nos quedamos en una zona de confort, creemos que ya tenemos todo lo que necesitamos y que la vida sí está bien, y la vida puede seguir continuando haciendo todo lo que soñamos y teniendo más cosas, tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿cuál sería tu meta a corto y a largo plazo con respecto a este libro y el proyecto? Mira, Mexicano Exitoso, si es un libro que se llama Cómo ser un mexicano exitoso, tiene que ser un éxito. Mi meta es ir a dar conferencias en toda la República, donde nos inviten al proyecto Mexicano Exitoso, que conozcan nuestro proyecto, que conozcan mi libro, hacer más empresa. Esto no es algo que se quede ahí, o sea, yo tengo que seguir como empresario haciendo otros nuevos proyectos, nuevas metas. También tengo metas en lo familiar, pero en el libro incluso ponernos, yo sé que estamos en la presentación del primero, pero ponernos la meta de escribir un segundo libro que siga motivando a mexicanos.
Y bueno, en este libro de motivación, ¿cuáles serían los puntos claves para desarrollar como mexicanos? Mira, número uno, tenemos que saber dónde estamos, o sea, tenemos que conocer exactamente las características que tenemos como país y reconocerlas en nosotros mismos. Tenemos un vicio de decir, sí, todos los mexicanos son así, pero yo no. Y hay que ver qué sí tenemos y qué no tenemos. Después de ahí, la educación escolar es algo muy, 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 muy importante. O sea, el promedio de estudios de este país es de segundo de secundaria. Con ese promedio de estudios no podemos hacer mucho como país. En lo personal también no puedes aspirar a un salario muy excelentemente remunerado o bien remunerado si no tienes algo más que dar. Entonces, punto número uno es seguir capacitándote. Si no acabaste la secundaria, acábala. Si no acabaste la prepa, acábala. Si ya acabaste la preparatoria pero no quisiste ir a la universidad, capacítate en un oficio. Y cuando ya tengas ese oficio, capacítate para que seas mejor en ese oficio. Dos, la lectura. No leemos. En este país el promedio de lectura es de 0.5 libros al año, es el real. El aumentado es 2.8. Aún así, estamos muy por debajo del promedio de un país desarrollado, incluso de los países que mide la OCDE. Entonces tenemos que leer. La lectura que nos da, la lectura nos da nuevas ideas, la lectura nos da nuevas perspectivas, nos ayuda a tener o a hacer nuevos negocios, a hacer nuevos proyectos. Entonces tienes que leer. Mi recomendación es leer desde lo más básico. No puedes empezar leyendo el Quijote. Empezar a leer desde lo más básico y ir aumentando tu nivel hasta que lleguemos a un promedio de nación de 12 libros. El día que México lea 12 libros al año, ese día va a ser otro México. Después nos vamos a cosas muy sencillas. A veces me dicen, oye Adrián, es que lo que tú me dices o lo que dices en las conferencias, lo que dices en el libro, es muy sencillo. Y es que sí es muy sencillo, porque la mayoría de los mexicanos no hacemos, vamos a hablar en general, esas cosas tan sencillas. Estudiar. Solo el 13% de los mexicanos tiene estudios universitarios, menos del 2%, entre el 2 y el 3% tiene estudios de maestría. Leer, el promedio de lectura es muy bajo, pero después vamos a puntualidad. La mayoría de los mexicanos no son puntuales. Honradez, tener visión, ser responsables, son cosas que la mayoría de los mexicanos no tienen como cualidades. Cumplen lo mínimo que se tiene que cumplir para seguir adelante, pero no dan ese plus, no dan ese más. Y eso es lo que yo invito a hacer. ¿Por qué? Porque esos que hacen eso, que acabo de mencionar, son los que tienen éxito. Tienes toda la razón. Y bueno, ya que estamos en la FIL, ¿cuáles serían tus recomendaciones bibliográficas para estar fomentando estas capacidades o...? Mira, soy un adicto a la lectura y leo de todo. Mi primera recomendación es Mexicano Exitoso, cómo ser un mexicano exitoso. Búsquenos en las redes sociales en www.mexicanoexitoso.com y en Facebook, cómo ser un mexicano exitoso y Mexicano Exitoso. Ahí próximamente estará también la descarga digital del libro, entonces ahí lo pueden encontrar. Ahorita yo estoy leyendo El umbral del universo, de Ken Follett. Es una trilogía sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la Guerra Fría. Es un libro excelente. De negocios, Piense y hágase rico, es uno de los libros que siempre se tiene que leer. Fuera de serie, es otro libro extraordinario sobre el éxito, es un análisis de patrones de éxito. Yo leí ese libro y lo traduzco, bueno, no lo traduzco, tomo muchas de sus ideas para yo aplicarlas con los mexicanos. ¿Qué es novela de negocios? He leído el libro de Starbucks, es un excelente libro, el libro de Disney University es un excelente libro. Puedo seguir como 3 horas, pero dime tú de qué autor y de qué tema quieres y yo te recomiendo. Bueno, considerando que hablas de una formación no tan solo académica, pues quizá dentro del proyecto de educación incluirías, ¿cuál sería, no sé, una propuesta que fuera integral para cubrir las necesidades humanas, generales, ¿no? Mira, tenemos que obligar a leer a los maestros y tenemos que obligar a leer a los alumnos. Tenemos que trabajar en el lado derecho de nuestro cerebro, que es el creativo. Leer un libro nos abre el lado derecho del cerebro. Hay libros que hablan sobre ese tema de PNL, de inteligencia emocional. Incluso hay un libro de ideas que ahorita se me fue el nombre, que lo leí ágilmente. Me vino a la cabeza, ágilmente, que habla cómo trabaja el cerebro, que eso nos ayuda, pero tiene que haber más materias en la universidad de emprendurismo, materias que
que no solo nos den una guía de cómo hacer una empresa o de cómo convertirnos en empresarios, sino que vaya desde antes, un paso antes, desde cómo entreno mi cerebro para generar ideas, que eso nos falta mucho. En México sí tenemos un Carlos Slim, pero solo uno. No tenemos Jobs, no tenemos Gates, o sea, nos faltan muchos empresarios. Y aparte el mexicano exitoso, el mexicano empresario tampoco comparte mucho su conocimiento y su sabiduría a otros mexicanos. O sea, no encontramos literatura de Zambrano, de Cemex, de los fundadores de Bimbo, que son empresas mexicanas exitosas, pero a lo mejor en lo privado sí lo hacen, a lo mejor sí dan alguna conferencia, pero necesitamos más mexicanos que nos cuenten cómo lograron su éxito. Ok, bueno, pues muchas gracias. Quisiera por último saber cuáles son las otras profesiones, bueno, si tú sabes cuáles son las otras profesiones de los demás participantes en el proyecto. Bueno, el proyecto inicial soy yo. Ellos se darán a la tarea después de arrancar el proyecto. Ahorita estamos dando el banderazo de salida. En un futuro ellos buscarán nuevos autores, ya deberán, como yo soy el autor, soy parte del proyecto, no soy el director del proyecto, entonces ellos ya se están dando a la tarea de buscar otros autores, de buscar otras personas que trabajen con nosotros, y me dará mucho gusto en un año ser 2 o 3 personas con más libros, con otro concepto sobre el éxito, sobre los mexicanos exitosos, pero que complementen o que tengan otra visión diferente a lo que yo tengo. Bueno, pues muchísimas gracias y esto ha sido todo. Hasta la próxima.